Gracias, Presidenta. Voy a ser lo más breve posible. Es de vuelta por la cuestión del juicio político que está tramitando en la comisión. En su momento fuimos haciendo todos los planteos y seguiremos haciéndolos. Pareciera que nos hemos olvidado, pero está tramitando en este Congreso un juicio político contra toda la Corte Suprema. Ahí denunciamos primero que iban a una excursión de pesca, es decir, que tomaban una cantidad de medidas de pruebas indeterminadas y en su mayoría inconducentes para ver si encontraban algo que permita, ya sea acusar a los jueces de la Corte o acusar a otras personas en otros procesos. Después hablamos del caballo de Troya, que era ese juicio político, porque hay, ya sean testigos, ya sea en causas judiciales que se piden, ya sea en prueba informativa, una cantidad de medidas de prueba que tienen que ver con la excursión de pesca, pero que son un caballo de Troya en el sentido que vamos encontrando todos los días en cada una de la prueba que se produce una intención que va más allá del juicio político. Al mismo tiempo dijimos que se estaba produciendo inteligencia ilegal en esa comisión, no solo por las medidas que se quieren tomar con o sin intervención de juez, en algunos casos accedieron a que sea con intervención de juez, en otros casos no, pidiendo expedientes en los que hay informes de inteligencia y que afortunadamente hasta ahora los jueces se han negado por preservar la intimidad y la privacidad de los imputados o de otras personas a prestarlo. Pero además creo que hay que mencionarlo en el Congreso para que nadie se pueda hacer el distraído a futuro. Van surgiendo a medida que se, entre comillas, investigan algunos hechos, trascienden conversaciones obtenidas ilegalmente y se quieren incorporar como prueba. Y ahora estamos en una situación peor. Casi todo el tribunal que juzgó a la vicepresidenta, más el presidente de la Corte, están denunciando que sus teléfonos han sido hackeados. Se ha encontrado al hacker. El hacker se está siguiendo la ruta del dinero. Yo sé que ya por la Argentina pasa cualquier cosa y naturalizamos todo, pero me parece que hay que decirlo. Y después de esto, creo que no en esta reunión, pero sí en la reunión anterior donde se trató el tema del fallo del 2x1, pasamos, y lo digo con ironía, pero creo que sin soberbia, a una especie de nueva escuela del derecho constitucional, que la podríamos llamar la escuela del derecho constitucional del Frente de Todos, que es el derecho conjetural. Han decidido, a través de conjeturas, decir que las cosas ya están probadas. Entonces invitaron a declarar a una serie de periodistas, en la mayoría de los casos afines al gobierno, al oficialismo, al Frente de Todos, que cuentan notas que escribieron, notas que están, en la mayoría de los casos, creo que escritas con el cuidado que tienen los periodistas en decir según versiones, antes de afirmar una situación, con las conjeturas, según lo que se ha dicho, es decir, teniendo resguardo de que no se está diciendo la verdad, sino que se está planteando un posible hecho y darlo por cierto. Llegó el caso de una de las periodistas que declaró la semana pasada que dijo, efectivamente, estos son conjeturas. Pero sobre las conjeturas, los diputados, y la cuestión de privilegios contra los integrantes del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, la mayoría de ellos dan por cierto los hechos, dan por cierto de que se traficaron fallos y que se traficó un caso que es el caso Schifrin, que nosotros, por lo menos de la coalición cívica, siempre lamentamos que se haya cambiado la jurisprudencia del caso Fait para destituir a un juez como Leopoldo Schifrin, camarista federal de La Plata, para que salga el caso del 2x1 o el caso de la ex jueza de la Corte, Hayton de Nolasco, que se mantuvo después de los 75 años. Se da por hecho que esa jueza cambió su criterio cuando está claro que nunca cambió su criterio en materia de lesa humanidad, sino que, al revés, no había tenido la Corte una jurisprudencia en materia de 2x1 y al contrario, no había tomado los casos. Y el único que había decidido tomar el caso era Zaffaroni, que quería aplicarle el 2x1 a un genocida. Entonces, estas cosas me parece que hay que decirlas en el recinto para que queden planteadas, para que en algún momento las podamos rebatir, y no pretendo más que eso. Que quede claro que el derecho conjetural no existe, que es un invento de una mayoría circunstancial
del Frente de Todos en esa comisión y que hay que empezar a tener presente que este proceso no solo es un elemento extraño que complica la convivencia democrática en esta Cámara, sino que atenta contra la seguridad jurídica de nuestro país y tenemos graves problemas por falta de seguridad jurídica. Uno de ellos, lamentablemente, es la cotización de los dólares paralelos y me parece que tenemos que empezar a reflexionar sobre estas cosas. Gracias, Presidenta.